Yo creo que es un símbolo que no termina de entenderse en la ciudad, porque las tres colinas, la Alhambra, el Albaicín y esta, que es otro símbolo, esta quizás es la menos conocida. Lo que pensé fue que maravilla si lográramos, adscribiéndolo a la universidad, preservar esta tercera colina para algo que es tan importante como la cultura y la educación. Ya el panorama fue cambiando muy rápido, porque enseguida empezaron a surgir edificios y demás. Venir aquí, desde el punto de vista de los estudiantes y con efecto reivindicativo, fue traumático. Recuerdo dos cosas. Una, un silencio muy grande, que era solamente se oían las cigarras al subir, era un silencio muy grande. Y después ya al entrar en el Colegio Máximo, que era el suelo de madera, y al pisarlo tenía un poquito de ruido y era todo como una sensación así un poco simbólica, ¿no? Como un espacio que te sobrecoge. Pero por otro lado hay un sabor especial, ¿no? en ese grosor de las paredes, en esa arquitectura de ladrillo, en las historias que hay en cada losa y en cada patio, ¿no? Creo que fue en el 79, con el tema de la inseguridad. Hubo un pequeño encierro de mujeres en el rectorado para pedir seguridad en el campus de Cartuja. Nos sacaban del centro para llevarnos a un lugar donde prácticamente nadie te iba a escuchar, nadie te iba a oír. Realmente es que la situación actual del campus es que no invita a estar en él. Yo creo que lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se conserva, y entonces era importante precisamente romper ese círculo vicioso y convertirlo en círculo virtuoso. La universidad es para vivirla, o sea, no solo para venir a escuchar y estudiar. Pero esto está ahora lleno de acequias que se pueden restaurar, el albercón se puede recuperar, el templete se puede convertir en un belvedere que tenga las mejores vistas de Granada. Es decir, esto tiene una potencialidad que es como la primavera, ¿no? Esto se puede convertir en un paraíso, ¿no? O la universidad se convierte en el vínculo social más inmediato al ciudadano, o la Universidad de la Calle le gana a la universidad, digamos, oficial. Para mí como arqueóloga, desde luego, el elemento de los alfares romanos a lo largo del tiempo, a lo largo tanto como estudiante como después como profesora, pues ha sido un referente también, ¿no? El poder, qué universidad tiene un yacimiento arqueológico en uno de sus campus, un yacimiento arqueológico de una importancia relevante, que nos proporciona información interesantísima y que además pues, puede dar cabida a las prácticas y al uso del estudiantado de arqueología y de otras áreas afines para su formación, ¿no? Yo creo que es un auténtico privilegio y esa recuperación en los últimos años creo que es muy interesante. Yo creo que es un lujo, ¿no? Que esta universidad, justo al lado de la Facultad de Letras, tenga un yacimiento arqueológico en el que se pueda intervenir y la verdad es que hay una diferenciación con otros lugares otras universidades en el que ofertan arqueología, y el poder trabajar en un yacimiento es espectacular. Ojo, no solo aquí en Los Hornos, el campus es mucho más que eso en arqueología. El Alfar ocupa muchísimo más que el solar que estamos aquí y la época islámica a nivel de arqueología está muy bien representada, no solo por los albercones que están en la parte de arriba, sino las acequias y otros elementos como los restos que aparecieron de una cisterna cuando se hizo el edificio de Mente y Cerebro, una alquería, y así podríamos seguir, ¿no?
finca tenía dotación de riego de la acequia de Ainadamar, y entonces el agua que entraba en la finca no solamente atravesaba la finca y se quedaba aquí, sino que tenía que dar agua luego a otros pagos que había por debajo, en la zona de tráfico, actualmente tráfico, ahí había una serie de caserías y sitios que necesitaban ese agua. El cerro de Cartuja, que ahora le llamamos Cartuja, originariamente esto era el cerro de Ainadamar, y se llamaba Ainadamar porque cogía el agua de la acequia de Ainadamar, que viene desde Alfacar, pasaba por aquí y iba al Albaicín a darle agua en el siglo XI. Y esto se convierte de ser un monte amarillo, se convierte en un espacio verde, es decir. Y aquí aparecen almunias, es decir, se construye lo que después darían origen a los cármenes granadinos y tal. Las almunias son fincas mitad agrícolas, productivas, sitios también un poco de retiro, está en las afueras de la ciudad. Y en esos espacios, porque las almunias eran de gente rica, se produce lo que son las veladas esas poéticas, los encuentros, las lecturas, es decir, un bien vivir, ¿no?, que ha existido de toda la vida. Pero es que si pasamos al siglo XVI, tenemos los cartujos. Se construye en el siglo XVI la Cartuja, y la Cartuja instaura una biblioteca, o sea, una lectura de silencio. Es decir, todo este monte más o menos ha ido desapareciendo las almunias, se han ido, o sea, el monte, y solamente se queda Cartuja, ¿no? Y Cartuja instaura una biblioteca de silencio, una biblioteca contemplativa, o sea, una lectura que te lleva a Dios, ¿no? O sea, unos procesos místicos. Y ahí podemos imaginar lo que pudo representar, por ejemplo, Sánchez Cotán. Y tú piensas hasta qué punto sus lecturas divinas, ¿no?, y el espacio, ¿no?, y lo que él podía estar viviendo con las huertas que tenían ellos tenían una huerta, ¿no?, su contacto con la naturaleza no le pudo ayudar a Sánchez Cotán en ese proceso. Y después en el XIX aparecen los jesuitas. Pero curiosamente los jesuitas de nuevo van a construir otra biblioteca, van a construir un espacio de lectura, de reflexión, pero ya no es tanto místico como docente. Es decir, ellos ya tienen aquí una facultad, tienen unos 200 o 300 alumnos y tienen ya, como diríamos, un centro de formación. Entonces la biblioteca de los jesuitas pasa a ser ya un centro, por supuesto, de lectura también religiosa, pero más docente, ¿no? Cada edificio tiene su propia historia. Entonces, este edificio, por ejemplo, que también así fue un edificio tomado después de la guerra por los alféreces provisionales, y queda algún testimonio fotográfico también interesantísimo y queda en acta de la universidad, de juntas de gobierno, consejos de gobierno, en las que la República estuvo a punto también tuvo la idea de recuperar este edificio, una vez que los jesuitas se habían marchado, en esa época para el centro educativo de la universidad. Como la República duró poco, realmente pues no se pudo llevar a efecto, pero estaba en el plan de recuperar este edificio y recuperar la colina para como edificio educativo universitario. Y después ya en el siglo XX, ¿no?, sobre los años 74, 75, la universidad ya compra esto, a finales del 71 por ahí casi empieza ya a funcionar, y de nuevo entonces se convierte ya, diríamos, en una explosión, es decir, aparece ya un monte entero lleno de bibliotecas. Aquí posiblemente haya, pues no lo sé, pero 10 o 12 bibliotecas, o sea, aparece un sitio de conocimiento, de lectura, ¿no? La biblioteca de la Facultad de Teología, la actual en este edificio, estamos desde 1974. Contamos con unos 400.000 volúmenes aproximadamente, de los cuales tenemos registrado en el libro de registro 203.000 aproximadamente. Tenemos de fondo antiguo, que va desde la invención de la imprenta hasta 1801, los libros más antiguos que tenemos son incunables por incunables. El más antiguo datado es de 1470. Pero ha sido un espacio que ha ido viniendo, creciendo poco a poco, siempre relacionado con la lectura y relacionado con lo verde, con el jardín. Yo advertía de la importancia del entorno paisajístico que los jesuitas habían creado aquí, trazando unos paseos que a su vez conectaban una serie de elementos muy característicos como el Colegio Máximo, naturalmente,
la gruta artificial de la Virgen de Lourdes, el cementerio, el templete que tenemos aquí, los restos entonces abiertos del Albercón del Moro, pero también el paseo conducía hacia la capilla de la neogótica de la Santa Cruz y enlazaba con el observatorio astronómico que había sido una creación de los jesuitas al poco tiempo de estar instalados aquí. El observatorio también era un tanto especial, ¿no? Tanto en cuanto que tenía mucha fama dentro de la ciudad y luego de la gente que estaba aquí como un centro puntero de investigación. Y llamaba muchísimo la atención, y para mí, que era un crío, cuando me preguntaba qué se hacía y veíamos la cúpula, el telescopio y tal, pues llamaba mucho la atención. El observatorio era un sitio mítico para nosotros en el sentido de que era una excursión. Es que salir de Granada, salir a 1,5 kilómetros que estará en línea recta de mi casa, el observatorio como mucho, era como de verdad a otra provincia prácticamente, ¿no? Entonces, y aparte aquello siempre estaba un poco, estaba en la nebulosa de joder, lo que habrán descubierto en el este, tal vez. Y veíamos cuando abrían y sacaban el telescopio y todo eso, los días que se observaba, y lo veo tal como dentro, que yo no había estado nunca, evidentemente, porque eso era imposible. Primero el jardín que tiene, que es fantástico, y luego dentro la propia sala del telescopio, de estar, ver eso, y el edificio tan racional, ¿no? Es un edificio que redondo, una cosa, es estupendo, fantástico. Todos los elementos patrimoniales que yo incluso misma estoy descubriendo en los últimos meses, ¿no? Que no conocía que estaban en el campus, porque nuestro recorrido cotidiano suele ser siempre el mismo y no vamos a ver determinadas cuestiones que pues tenemos a 500 metros en muchas ocasiones, pero que no conocemos. La verdad es que me está descubriendo un campus que tiene mucho potencial en ese sentido, ¿no? De crear cultura de campus, de vida de campus, más allá del estrictamente académico. Yo creo que Cartuja forma parte, junto con Albaicín y con la Alhambra, de este sello, o esta imagen, este símbolo de interculturalidad. Hay que reconocer que 500 años, 5 siglos, de una universidad del renombre, del prestigio que ha alcanzado esta universidad, y no lo ha alcanzado solo en una rama como, por ejemplo, se puede decir de otras universidades, que se diga, hombre, es muy importante en esto. No, la Universidad de Granada hoy tiene prestigio en el mundo en muchas facetas, tanto científicas como humanísticas. Pues mire, cuando yo tuve el honor de que me nombraran rector de la Universidad de Granada, era el mes de junio del año 68, y la verdad es que ya se habían dado cuenta de que en aquel momento la Universidad de Granada en Andalucía era, con mucha diferencia, la gran universidad, pero también no era de España, era la tercera de España. Y se habían dado cuenta de que las instalaciones de las que disponía pues necesitaban ser ampliadas. Y ya estaba en marcha el polígono, que fue el polígono de ciencias, era donde iba a ir después la Facultad de Ciencias, porque se pensaba que tenían una serie de edificios. Fíjese que el propio rectorado estaba en la Facultad del Estudio General Jesuita, y es decir, lo que era la Facultad de Derecho entonces, y por tanto yo lo que tenía que hacer era contribuir a esta expansión. Lo primero que pensé fue que podría haber un gran polo científico médico, y otro que fuera de humanidades. Y este de humanidades estaba... La Cartuja, Granada, tiene 3 colinas. La colina roja, Alhambra, tiene la colina blanca, que es el Albaicín, que fue la que yo tuve
el honor, al cabo de unos años, como director general de la UNESCO, de incluir también en el Patrimonio Mundial. Alba, roja, y teníamos la Cartuja, es la tercera colina. Os voy a contar un poco las experiencias personales, porque todo hay que cargarlo de experiencia personal en el contexto de este campus y de este edificio. Habría que pensar que lo original aquí, si lo vemos con perspectiva histórica, aquí hubo una finca en la época de los jesuitas en perfecta explotación. Era una finca que, si lo observamos desde las fotos aéreas con globo aerostático, está en explotación, tiene producción agrícola, tiene producción, bueno, pues incluso había gallinitas y todo eso, porque hay fotografías que así lo estipulan. Y luego había también cultura, es decir, al nivel en que estamos hablando era un centro educativo de los jesuitas. Entonces era una finca en perfecta producción. Después pasará una época en que será más que un campus, un campo. O como lo llamábamos nosotros, siendo estudiantes, el monte. Eso era Cartuja. La finca, que no existía ningún entramado urbanístico del que ahora mismo conocemos, la finca era muy amplia y estaba toda dotada pues, de terrenos de labor. Se trabajaba en campos de forraje para animales, había huertas, había frutales y se tendía de alguna manera al autoconsumo de todos esos tipos de productos. Y bueno, lógicamente eso conllevaba que aquí en la Cartuja hubiese también un montón de gente que trabajaba para los jesuitas. Realmente lo que tenemos ahora en el campus es una amalgama de situaciones muy distintas. Aquí, ¿de qué partíamos? Partíamos de un espacio enorme cultivado de olivos en el que los jesuitas habían hecho parcelas de jardín. Habían hecho este jardín donde estamos ahora, junto al Colegio Máximo, del que ellos estaban muy orgullosos, le llamaban Versalles, yo creo que con un poco de ironía y cariño, una mezcla de las dos cosas. O habían hecho unos jardines un poco pintorescos en la parte alta del campus, arreglando el albercón, que fue una operación que debió de ser complicada cuando lo hicieron, haciendo senderos, puentes, una serie de... A modo de folie se le llama en los jardines paisajistas, con una gruta de Lourdes, una fuente de rocalla, una capilla neogótica, es decir que partíamos de esa base, de una base en que todo el conjunto tenía un sentido como paisaje exterior a los edificios. Claro, yo me acuerdo que la impresión que tenían algunos cuando se vendió la finca y empezaron las obras de urbanización, que tirarían abajo el edificio, el Colegio Máximo se pensaba, y algunos con una cierta saña lo deseaban, algunos sí, pero vamos, pocos. Y afortunadamente después decidieron dejarlo, pero yo creo que se pensó incluso el derribarlo para construir ahí. En cuanto empiezan a construir, esto ya no tiene nada que ver con lo que había antes, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los edificios de filosofía y todo eso era campo y todo el camino que llevaba al observatorio. Ya el panorama fue cambiando muy rápido, ¿no? Porque enseguida empezaron a surgir edificios y demás, y ya claro no tenía parecido ninguno con el anterior. Hay un modelo que es el modelo predominante en la última parte del siglo XX, que es el modelo norteamericano, ¿no? En donde los campus universitarios están no solo alejados de la ciudad, están en mitad de la nada, de tal manera que todo el profesorado y el alumnado durante sus años universitarios vive en el campus, pero es que alrededor del campus no hay quizá una pequeñita población, ¿no? Un pueblecito, pero no hay una gran urbe, ¿no? Ese modelo, que fue el modelo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid, fue el modelo de campos de Somosaguas en la Complutense. También es un debate que se planteó en la Universidad de Granada. La
traída a la facultad, de la facultad aquí, fue positiva. Pero no fue todo lo positiva que debió de ser. Es decir, se pasó de un modelo de universidad urbano, que existen muchas universidades europeas, pienso por ejemplo en Bolonia, donde he impartido algunas veces clases, a un modelo de campus universitario que debería haber sido a estilo americano, pero que no fue a estilo americano. Yo pertenecí a la primera promoción de la licenciatura de Historia del Arte que inauguró este edificio. Este edificio de la Facultad de Filosofía y Letras fue proyectado en 1971 por Francisco Prieto Moreno y se inauguró en el curso 1975-1976. Empecé a venir a este campus de Cartuja incluso antes de que estuviera esta facultad, por entonces era alumno de la Facultad de Teología, incluso el primer curso estuvimos en el Colegio Máximo aún, antes de la Facultad Nueva de Teología. Entonces venir al campus, bueno, pues era toda una experiencia y permanecía como muy alejado de la ciudad, sin duda. Entonces era pues como un lugar con unas connotaciones así, por una parte monumentales, porque pasábamos a diario al lado de la Cartuja, y por otra teníamos pues cierta sensación de, ¿qué te digo yo?, de aislamiento eremítico, ¿no? Era un lugar donde además todo se volcaba, en el caso de los estudiantes, bueno, pues en el estudio y en las actividades que desarrollábamos en la propia facultad. En el año 76-77 hice primero de Filosofía y Letras en el Hospital Real. El departamento y algunos servicios estaban en la Facultad de Portezuela y en el Hospital Real teníamos las clases, y en segundo pues nos trasladaron a la facultad. Luego, en el 78 creo que fue cuando nos trasladaron aquí, y aquello fue el primer paso para que yo empezara a aborrecer la facultad, así de claro. Porque no era lo mismo estar en el Hospital Real, que es un edificio, como te he dicho, fantástico, con una cosa de historia por debajo y unos espacios. Y además, allí era donde se producía, donde se reubicaban y donde se concentraban todos los movimientos estudiantiles, que había que hacer todos los actos culturales y todo. Yo creo que también hay que entender el momento en el que se traslada la Facultad de Filosofía aquí al campus de Cartuja, situado en el tiempo histórico. Yo soy historiadora. En el tiempo histórico estamos en plena transición política, estamos en el año 77, y por tanto es un tiempo de reivindicación, de cierta represión, pero también de reivindicación, de libertades. Hay un movimiento estudiantil, hay una cierta movilización de los PNN de aquella época, y el traslado a la facultad, de la facultad aquí, también se vio inmerso en esa dinámica. Creo que parte ya en el año 77, cuando la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras, ya está aquí, es la primera facultad como tal que se encuentra, y teníamos ya pues asambleas. Yo entonces era PNN, y es cierto, la coordinadora de PNN nos reuníamos siempre en ciencias, pero a veces teníamos reuniones aquí en Letras, y eso fueron las primeras ideas, las primeras veces que yo subo aquí para estar en un espacio, digamos, universitario. Posteriormente, bueno, la Facultad de Farmacia, yo estudié farmacia entre los años 75 y 80 en la calle López Argüeta. Lo que hoy en día es política y sociología era la Facultad de Farmacia. En aquella época no teníamos espacio suficiente, o sea que lo que hoy sucede en algunos sitios ya era habitual, ¿no? Y bueno, lo que se decidió que se iba a construir una facultad de farmacia aquí en el campus. Pues precisamente cuando yo entré en la universidad para impartir docencia en la Facultad de Bellas Artes, la facultad tenía su sede aquí en el Colegio Máximo de Cartuja, y aquí estuvimos hasta que nos trasladamos a la Chana. Precisamente yo entré para dar la asignatura de Introducción a la Restauración en el primer ciclo, cuando se ponía en marcha tercer curso de Bellas Artes, porque se iba implementando año a año la carrera, y un poco tuve que encargarme de coordinar todo lo que fue el montaje de los talleres de restauración que luego iban a ocupar en los años siguientes, durante los cursos de cuarto y quinto, los alumnos que ya pasaban a especialidad, ¿no?
y bueno, pues tuve un contacto muy directo también con el edificio porque tenía que ver los espacios, cómo adaptarlos. Fue una etapa interesante. Y esos primeros años, pues fíjate que ¿no? Esos primeros años estábamos un poco pues, por todos los centros, por todas las facultades, porque era una facultad nueva, la Facultad de Bellas Artes, era una facultad que empezaba a funcionar, que no tenía una ubicación concreta. La primera ubicación pues, fue el Colegio Máximo de Cartuja, un edificio precioso, un edificio emblemático. Recuerdo bueno, pues muchos ratos en aquellos pasillos, recuerdo también el patio interior que era también fantástico, era maravilloso, y nosotros utilizábamos como alumnos de Bellas Artes, como estudiantes, utilizábamos todos los espacios. La Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación empezó a funcionar hacia el año 83-84, si mal no recuerdo, y primero estuvimos unos 2 o 3 años en el Palacio de las Columnas, en lo que actualmente es traducción y documentación. Y a los 2 o 3 años ya nos subimos aquí. Este edificio hasta entonces estaba cerrado, la universidad había comprado el campus completo a los jesuitas y se subió odontología y nosotros. Yo supongo que estaríamos como 2 o 3 años. Esta facultad estaba dirigida al estudio de Derecho y al final fue para Psicología, no para Psicología, fue para Filosofía y Letras sección B. Y entonces en esa parte de Filosofía y Letras sección B estaba Filosofía, estaba Psicología y estaba Psicopedagogía. Entonces empezamos en esta facultad, que fue una facultad que estrenamos nosotros, con lo cual era también un lujazo ver una facultad tan nueva, tan bonita, con todo tan pues, rompedor, ¿no? Porque era una facultad muy moderna en relación con los edificios de la universidad tan antiguos, tan regios, ¿no? con tanta historia, y esta facultad era muy moderna y era muy sugerente, ¿no? Sugerente el edificio y sugerente pues, el entorno, completamente aislados de todo. Es un edificio que, como veis, pues, se presta a que se puedan producir excursiones, incursiones en todo tipo de sitios, y la verdad es que esos años fueron, como estudiante, fueron unos años preciosos. Yo creo que la primera imagen que se me viene a la cabeza cuando pienso en Cartuja, y probablemente también por el tiempo que he pasado en la residencia Carlos V, que forma parte realmente del campus, es el monasterio de la Cartuja. Tengo ese recuerdo de levantarme y lo primero que veo antes de salir a la universidad es el monasterio de la Cartuja, ¿no? Y además que es un lugar emblemático en el sentido de que siempre recuerdo como 4 imágenes diferentes del monasterio, una por cada estación. Algunas veces pues en nuestros paseos te quedas aquí todo el día y bueno, pues tienes que salir a darte un paseo, además de ir a comer y moverte un poquito, pues sales, te das un paseo, bueno, visita ese entorno, ¿no? Al pensar un poco en el campus de Cartuja, ¿no? Pues la idea que me viene es de un área de la ciudad apartada de lo que sería el resto de Granada, pero en cierto sentido positivo, ¿no? Como que te da una sensación de tranquilidad, de desconexión y un poco de concentración, ¿no? Que se supone que estaría vinculado con el tema de estudiar en la universidad, aprender otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces como que sí me viene una sensación de eso, de paz, de tranquilidad, y también que tiene mucho que ver con que el campus de Cartuja, aunque a lo mejor no tenga zonas verdes muy grandes, pero sí tiene bastante... Estás como más en contacto con la naturaleza que a lo mejor en ciencias, ¿sabes? O que en Derecho, ¿no? Que es preciosa, pero está totalmente inserta en el núcleo urbano, ¿no? Entonces, una sensación positiva y de verde, me da la sensación de verde. La gente de la ciudad no conoce, pero que incluso la gente del campus tampoco, ¿no? Hay muy poca gente que conozca el Colegio Máximo, y eso es una joya. Hay muy poca gente que haya podido pasear por los jardines que hay en esa zona. Hay muy poca gente que conozca el monasterio de la Cartuja o el alfar romano, este tipo de cosas. Pues yo creo que es muy importante
que la gente empiece a conocerlo. Para eso la universidad tiene que hacer un esfuerzo de difusión. Y por ahí empieza todo. La verdad es que un trabajo que se inicia más vinculado a darle un marco de continuidad a esta investigación arqueológica, pero por otra parte esto nos hace también pensar en que este campus puede ofrecer muchas cosas a la propia comunidad académica, que tiene aquí su actividad cotidiana, ¿no? Porque hay distintas facultades que tienen aquí posibilidades de conectar con lo que este campus ofrece, y por otra parte también con la sociedad. Cuando hablamos de Cartuja, pensamos inmediatamente en lo que podía haber sido y no fue. Debería de estar planteado de otra forma, ¿no? Sobre todo con un barrio que lo respaldara culturalmente más, ¿no? Que tuviera un mayor volumen de edificios públicos y que hubiera sido una esperanza de la ciudad que lamentablemente no ha llegado a ser. Como no hay diseño de campus desde el principio, pues tampoco está previsto que ese riquísimo patrimonio histórico, desde la época romana a la época medieval, a bueno, pues el propio monasterio de Cartuja, o en fin, todo lo que el patrimonio que aquí hay, pues yo creo que los propios centros viven un poco de espaldas. El problema que en plan sigue quedándose dentro de la comunidad académica, ¿no? Los alumnos lo saben y los profesores también, pero por ejemplo no está difundido. La gente pasa ahí en su día a día caminando, pero no tiene ni idea de lo que hay. Hay que mejorar las conexiones con la ciudad, no solo conexiones físicas de transporte urbano, sino conexiones de todo tipo, y este equipo rectoral, como otros en su momento, están haciendo un esfuerzo considerable en ello, para que universidad y ciudad no vivan de espaldas una a la otra, pero esa aproximación se verifique en un campus que tiene muchos elementos patrimoniales además, para que la ciudad también lo sienta como propio. Realmente es que la situación actual del campus es que no invita a estar en él. O sea, la gente viene porque tiene que venir a clase, porque tiene que ir a la biblioteca, porque tiene un trabajo que hacer, pero en el momento en que lo acaba, huye del campus y se van al centro de la ciudad, se van a los sitios donde se puede vivir fuera de las facultades. Bueno, pues casi todo este espacio, o gran parte de este espacio, ha sido sacrificado, lógicamente, en aras del progreso de la facultad, en zonas de parking, en nuevos edificios anejos al edificio inicial. Esto se debe fundamentalmente al aumento de profesorado, al aumento fundamentalmente de alumnos que ha tenido la facultad, que exige una serie de necesidades que no se podían cubrir en un primer momento. Eso es algo que la universidad o las universidades tenemos que corregir. No basta con que nosotros dentro de nuestros espacios digamos que tenemos un compromiso social. No, eso está muy bien que lo digamos y lo repitamos, e incluso que nos convenzamos de ello. Pero es que es preciso que el entorno sepa que estamos, qué hacemos, para qué lo hacemos. Y yo creo que eso es un poco lo que nos hemos ido dando cuenta, aunque hemos tardado posiblemente 30 años, pero es que hay cosas que son muy lentas de ver, ¿no? Y yo creo que ahora Pilar Aranda y el rectorado nuevo, yo creo que ya ha sido el momento del nacimiento, ¿no? Es decir, bueno, llevábamos ya mucho tiempo viendo que esto no era un campus y aquí hay que hacer un campus. Y esa idea de decir, oye, pues es cierto, me hablaron del templete, me hablaron del albercón, Javier Gijón estaba muy empeñado en todo el tema del albercón, de que fuese el jardín romántico. Todo esto yo lo iba hablando con gente hasta que decidimos, bueno, vamos a hacer el proyecto, vamos a ver qué hay. Y cuando hablamos con las personas que conocen bien el campus, pues claro, te das cuenta que aquí pues hay mucho. La verdad es que nosotros lo que tratamos de hacer es simplemente establecer una mecánica de trabajo, ¿no? Una metodología de trabajo, y dejar un poco que el propio colectivo fuera definiendo esos objetivos, ¿no? No marcamos nosotros una línea ya cerrada, ¿no? Creamos una serie de comisiones. Ya digo que por una parte, la parte de patrimonio ya estaba trabajando en este proyecto general de investigación que nos pedía cultura,
pero al darle esta otra dimensión más abierta pensamos que había que escuchar cuáles eran las necesidades o bueno, las aspiraciones que podían tener otras facultades, otros grupos de investigación en relación con el campus. Bueno, la verdad es que cuando Víctor Medina me llamó julio o agosto, fue una sorpresa y en el fondo fue un reto. Digo, bueno, pues nos tiramos a la piscina, ¿no? Por otra parte, era tirarse a la piscina, que la piscina estaba llena de colegas estupendos, que cada uno de ellos están llevando una sección que es parte de su propia investigación. Yo creo que lo que estamos haciendo entre todos, ¿no? La comisión y en fin, todos los que estamos un poco pensando en el campus, en lo que queremos hacer es un poco generar una narración de este campus, ¿no? O sea, este campus tiene como está dormido, hay que despertarlo y hay que buscar una narración. Se puede acometer en un proyecto que estamos desarrollando, del que la exposición es solo una primera avanzadilla, que es el proyecto Campus de Cartuja, consistente en conocer mejor lo que tenemos, lo que nos pertenece, pero generacionalmente debemos conservar y transmitir en mejores condiciones y, naturalmente, proceder a la mejor conservación y al disfrute último de todos los bienes patrimoniales. Yo creo que ahora mismo estamos en condiciones de dar ese salto que creo que se está haciendo ahora de pensar el campus que ha sido, es decir, de tener conciencia tanto el alumnado como el profesorado de qué ha supuesto este campus. El momento histórico en el que se crea, que yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, porque la historia marca, nosotros marcamos los edificios, los momentos históricos marcan los edificios y los espacios, ¿no? Y también los edificios cambian con nosotros, es decir, sin ninguna duda. Por eso, bueno, yo creo que dentro de 20 años estará totalmente, absolutamente integrado en la ciudad, y lo que espero es que se tenga una conciencia de lo que supone y que de luego termine de mejorar todas las condiciones. La universidad también es para conocer a la gente, conocer tu entorno. Creo que uno cuando más habla con los profesores es después del horario de clases, cuando puedes hacerle tus preguntas o compartir un rato de charla en la cafetería o donde sea, ¿no? Y es ahí cuando se rompe la academia y todos ganan, tanto los profesores por conocernos y nosotros por conocernos a ellos. Sí, entonces al llegar aquí he visto una organización completamente distinta, una forma de trabajar completamente diferente también, y ha sido muy bonito y muy positivo para mí porque he aprendido también a vivir una experiencia diferente, ¿no? Universitaria, como un campus que no es un campus universitario en el sentido completo igual de la palabra, pero se acerca bastante a la idea de campus universitario. Los espacios comunes pues, son esos momentos en los que dejas de trabajar, vas a seguir por la tarde dando clase o con tutoría, vas al comedor a comer y bueno, pues ahí nos podemos encontrar profesores de distintas facultades. Y yo creo que si nosotros ponemos todo esto a disposición, no solo de la comunidad universitaria, sino algo muy importante que creo que tiene este proyecto, que es integrarlo en la ciudad. El campus de Cartuja es un gran desconocido en la ciudad de Granada. Y además con un proyecto social que nos permita comunicarnos con Casería de Montijo, que tiene tanta historia de movimiento obrero, de lucha estudiantil, de ahora inmigración, o sea, de aspectos sociales en los que la universidad siempre ha estado, conectarlo con el campus y conectarlo con el Albaicín. La idea de campus tiene que ser una idea colectiva de todos. Una vez que ya hablamos de espacios que tienen que ser solventados entre todos, pues yo creo que estamos en la vía de poder conseguir un campus de verdad. Realmente el campus de Cartuja es un sitio realmente extraordinario en ese sentido, ¿no? No solo por el pasado, sino por el conjunto de elementos, de edificios, ¿no? Que están, a poco que te fijes, contando toda esa historia de aprendizajes, de conocimiento, de sabiduría, de nuevas ideas, ¿no? de deseo del saber. La verdad es que ha sido un lujo el poder conseguir que toda la gente estuviera a favor de que el proyecto saliera adelante, ¿no? Y bueno, ya digo que espero que no sea solamente la exposición, sino que de aquí luego puedan seguir
adelante otros proyectos que van encadenados, ¿no? Esto es como un racimo, ¿no? Que cuando tiras de uno pues van saliendo otras cosas, ¿no? Y la verdad es que hay muchos proyectos que pueden ser muy importantes para la universidad, para Cartuja, para el campus de Cartuja, pero también para la ciudad. Yo creo que esto va a ir creciendo y dentro de 20 años la vida, no solo universitaria, sino la vida de la ciudad que esté aquí va a ser una realidad.